en este tutorial vamos a aprender a decorar unos espejos como estos. Tienen miles de posibilidades y ya verás que son mucho más fáciles de hacer de lo que piensas. Este proyecto lo hago en colaboración con SIO2. En muchos de mis trabajos me habéis visto utilizar su arcilla, su barniz, sus herramientas y siempre me preguntáis por los materiales, así que en este vídeo tenéis debajo en la cajita de descripción los enlaces a todos los materiales que he utilizado para crear los espejos. Os enseñaré dos formas de crear estos diseños para que vosotros escojáis la que os va mejor. Además también te cuento cómo consigo pintarlos para que parezca acuarela y por supuesto a darles el acabado que tienen y a protegerlos correctamente. Así que quédate porque este tutorial te va a inspirar muchísimo. Lo primero que vamos a hacer es coger nuestro espejo. Yo le tengo esta maderita para que no refleje en la cámara y podéis hacer esto también en marcos de fotos, bandejas. Vamos a necesitar la arcilla de secado al aire. Como he comentado, voy a utilizar la SIO2 Plus y la tenéis en 4 tonos, pero yo en este trabajo voy a utilizar la blanca. Aún así podéis utilizar cualquiera de ellas y de la misma forma que os voy a enseñar. Si necesitaseis más información cuando compráis esta arcilla, igual os interesa saber que tenéis el código QR en el paquete que os lleva a la página de SIO2 donde podéis ver más datos sobre el material. Es muy cómodo, la verdad. Además os dejo en la cajita de información debajo del vídeo un enlace donde podéis ver todos los distribuidores del mundo y así podéis buscar dónde venden esta arcilla en vuestro país. Como hemos hecho en muchos otros tutoriales con arcilla de secado al aire, vamos a alisarla y para eso vamos a poner dos palillos a los lados. Los palillos deben ser del grosor que quieras la lámina de arcilla. Yo recomiendo hacerlos de más de 5 milímetros de grosor porque así es menos probable que tu arcilla se cuartee cuando esté seca, porque si es muy fina puede ser que se agriete cuando se vaya secando, ya que pierde la humedad y se encoge. Vamos a alisarla como os comentaba y como estáis viendo simplemente ponemos los palillos a los lados, pasamos el rodillo y después cogemos nuestra arcilla, la ponemos en el otro sentido y seguimos pasando el rodillo hasta que quede completamente lisa y a la altura de los palillos. Lo más recomendable es utilizar un rodillo de madera como este es el de SIO2, porque lo que hacen los rodillos de madera es dejar una película en la arcilla que evita que este se resbale y además es mucho más ecológico y económico que un rodillo acrílico. Pues una vez que tengamos la arcilla alisada, vamos igualmente a dejar los palillos y el rodillo a mano porque vamos a sellar las flores. Para eso tenemos dos opciones. Por una parte, las flores y hojas secas. Podéis recogerlas y secarlas vosotros o si no podéis comprarlas así secas. Es muy sencillo, solamente las colocamos en la arcilla donde queramos y vamos situándolas un poquito, fijándonos que no se monte mucho unas partes con otras. Voy a cortar los lados porque así me llega mejor el rodillo a los dos extremos y pasamos el rodillo por encima. Despacito para que se quede en su sitio. Es importante que dejéis los dos palillos porque así seguirán haciendo tope y seguirá a la misma altura la arcilla como hicimos antes. Bien, una vez tenemos marcado esto, retiramos las ramitas o las flores. Si nos queda alguna por ahí, pues con las herramientas de modelar, yo voy a utilizar una que tenga un punzón para poder quitarlo bien. Pinchamos un poquito, lo levantamos y listo. Debemos medir el marco del espejo para saber en cuántos cuadraditos lo podemos dividir. Es importante medirlo y hacerlo a la medida. Otra opción en vez de medirlo es coger nuestra lámina de arcilla, colocarla en el espejo y de aquí cortar el sobrante. Para cortarlo voy a utilizar una de las herramientas del estuche de SIO2 que trae 14 herramientas distintas, así que estamos más que servidos para trabajar con nuestra arcilla. Os recomiendo que cortéis la forma unos milímetros más grande de lo que necesitáis. Y esto es porque la arcilla cuando seca se va encogiendo porque pierde humedad y por lo tanto se queda un pelín más pequeña que cuando está húmeda. Así que eso hay que tenerlo en cuenta a la hora de trabajarla. Una vez tengamos nuestros cuadrados cortados, vamos a aplicar cola blanca por el espacio donde lo vamos a pegar. Colocamos la arcilla, la movemos un poquito para adherir bien y ahí la dejamos secar. Y así vamos a hacer con todo el marco. Through the fields of our past, feelings part our ways, keeping us close but estranged now.
days holding us closer. Meadows of our youth, 107 days. La segunda opción que os comentaba que teníamos son los sellos de hojas y flores. Si buscáis en internet sellos de hojas o sellos de flores os saldrán muchos diseños. Estos son sellos acrílicos, también los tendréis de madera, supongo. Y bueno, pues los sellos simplemente los ponemos en una base de metacrilato y presionamos y soltamos. Los sellos dan mucho juego porque los hay de todo tipo, entonces si queremos hacer una decoración con otra temática, pues buscamos los sellos de esa temática. Podemos jugar con ellos colocando varios distintos y así tendríamos marcados nuestros diseños con los sellos. Aquí ya tengo los dos espejos secos, como veis han quedado bastantes huecos entre cuadrado y cuadrado, por eso digo que los pongáis más grandes de lo que es en realidad el marco, porque al haberlos puesto más grandes, como veis ha quedado justo al borde del marco, no ha quedado pues muchísimo más pequeño. Este es el diseño hecho con sellos. Este es el que está hecho con flores y hojas reales. Hay un poquito de diferencia. Al final del vídeo os voy a comentar un poco cómo me parecen a mí las diferencias de utilizar sellos o flores y hojas naturales. Y ahora vamos a seguir y vamos a aplicar una base blanca de pintura acrílica blanca. Y yo esto siempre lo recomiendo porque la base blanca va a hacer que después los colores que pongamos se vean más vivos, le tengamos que dar menos capas de color y además en este caso yo le voy a hacer una parte bastante aguada, que sea el fondo más clarito, va a ayudar a un mejor acabado. Y vamos a incidir bien en todas las hendiduras para que no quede ningún huequito sin pintar. Cuando tengamos la pintura blanca seca vamos a aplicar el color. Vamos a utilizar pinturas acrílicas, pero yo las aplico de una forma en concreto para que quede el acabado que busco. En una paleta ponemos el color o colores que queramos utilizar. En este diseño lo voy a hacer todo con el mismo color para que veáis la diferencia de uno y otro y tengáis más referencias para elegir el que más os guste a la hora de crearlo. Tenemos que tener un vaso de agua preparado y en la paleta aplicada la pintura y un poquito de agua en otro hueco. Cogemos solo agua con un pincel y le damos toquecitos para dejarla en el hueco del diseño, o sea, en la forma de las flores y las hojas que hemos marcado. La dejamos caer, si sale un poco por fuera no pasa absolutamente nada. Y una vez que los huequitos tengan el agua, vamos a aplicar el color con un pincel muy fino, vamos dejando caer el color en esas hendiduras. De esta forma el agua va a hacer de conductor de la pintura y vais a ver cómo se va a extender por todo el estampado. Vais cogiendo pintura y dando toquecitos en diferentes puntos hasta que se extienda por todo el diseño. Así nos aseguramos de que en la parte estampada queda más pintura que en la parte lisa y superior. La parte de arriba, la parte lisa, la vamos a pintar echando un poquito de pintura en el agua para manchar ese agua y lo aplicamos por la parte lisa. Como veis queda un efecto acuarela y por eso también es importante que la arcilla la pintemos de blanco. Si lo queremos de colores, lo mismo. En este otro diseño he escogido esta paleta de 4 colores y los voy distribuyendo por todo el diseño.
Cuando tengamos seca la pintura debemos aplicar un barniz. Yo voy a utilizar el barniz fijador brillante de SIO2 porque le da un acabado un poquito cerámico, ya que es bastante brillante y además es especial para la arcilla. En este tipo de trabajos en el que voy a utilizar cemento, siempre aplico por lo menos 2 capas de barniz, porque al limpiar el cemento me aseguro que el barniz va a proteger bien la pintura que hay debajo. Para taparlas juntas, como hacemos siempre en los mosaicos, vamos a taparlas con cemento para mosaicos, tapajuntas, agua plus, dependiendo de vuestro país se llama de distinta forma y como os explico cada vez que lo utilizamos, tengo un tutorial en el que os doy toda la información sobre él, que os dejo en la esquinita del vídeo y en la cajita de descripción debajo de este vídeo para que podáis verlo. Y si una vez que veáis ese vídeo sobre el cemento para mosaicos os queda alguna duda sobre lo que es, cómo se aplica y cómo lo podéis encontrar, pues me dejáis un comentario con todas vuestras dudas. Dejamos reposar un poquito el cemento y limpiamos el sobrante. Después de que se seque todo el tapajuntas, que esté todo súper limpio y a veces lijar un poco los bordes para que queden con un buen acabado, lo que hago es barnizar toda la pieza de nuevo con el mismo barniz y así lo protejo completamente. Y de esta forma tendremos nuestros espejos terminados. A mí me parecen súper bonitos para una entrada de casa, para un dormitorio, incluso para un cuarto de baño. Y además, como lo hacemos nosotros mismos, podemos adaptar los colores a todo el resto de decoración. A mí personalmente me gusta más trabajar con las flores y hojas secas porque es algo más natural, ves todos los colores que tienen y te inspiran mientras estás trabajando. La propia naturaleza te da muchas ideas de combinaciones de colores e incluso cuando estás haciendo el espejo puedes hacerle fotos con las flores y las hojas aún sin terminar y quedan unas imágenes preciosas. Aún así, como no tienen tanto relieve como unos sellos, no van a quedar tan marcados como ellos y con los sellos nos aseguramos totalmente la marca que queda, podemos ajustar la profundidad de nuestro diseño y por eso en el aspecto práctico a la hora de trabajar con los sellos es mucho más sencillo y más cómodo. Además no se nos van a estropear como las hojas o las flores que con el uso se nos van estropeando y se nos van rompiendo, los sellos pues los tendremos para siempre. Pero bueno, pues ahora veis cómo quedan las dos combinaciones, lo que pienso yo sobre ellas y después ya cada uno decide lo que prefiere usar. Espero que os haya gustado este tutorial, que os haya gustado todo lo que habéis aprendido. Os dejo todos los enlaces a los materiales de SIO2 debajo en la cajita de descripción para que tengáis más información. Quiero además que me dejéis un comentario debajo del vídeo diciendo qué diseño os ha gustado más. Me encantaría saberlo y si todavía no estás suscrito, suscríbete porque si no te vas a perder muchos tutoriales como este. También sígueme en mis redes sociales porque por allí comparto muchísimos proyectos e ideas y siempre estaréis informados de novedades. Mientras tanto, os espero aquí en el siguiente vídeo y como siempre que tengáis un feliz y creativo día. ¡Chao!